comunicado avalado por ustedes respecto al tema del peligro que significa el contagio por la variante Omicron. Acabamos de dar la cifra que está ya confirmada por parte de la Secretaría de Salud. Al momento, 44,187 contagios en las últimas 24 horas, 11,000 contagios más que el día de ayer. Doctor, ¿cuál es el primer comentario que merece esta cifra? Porque entiendo que esto va a seguir todavía de forma muy grave. Usted dígame, ¿por cuánto tiempo? Bueno, pues es difícil precisar hasta dónde vamos a llegar. Se ha calculado y ya han comentado diversos especialistas que quizás podría haber una transmisión de la infección al 50% de la población en esta cuarta ola que está evolucionando en plena velocidad. Así que podremos tener muchos más casos infectados. En el escenario tenemos que contemplar por lo menos diferentes elementos que nos sitúen correctamente. Primero, ciertamente hoy, a diferencia de hace 2 años, tenemos un muy amplio conocimiento del virus, tenemos un amplísimo conocimiento de cuáles son las medidas de prevención eficaces, qué es lo que tenemos que hacer, y además tenemos una proporción de la población, particularmente aquí en la Ciudad de México, en el área conurbana, que está inmunizada. Todo esto establece una diferencia significativa con lo que ha ocurrido en las olas previas. Además, tenemos que considerar que las características de esta variante Omicron la hacen diferente en tanto su virulencia es menor, esto está ya bastante bien caracterizado, que la variante Delta, así que tendremos un muy amplio número de casos, desafortunadamente. Proporcionalmente tendremos un menor número de casos graves, esperamos. Sin embargo, es muy probable que ante la rapidez del crecimiento y la extensión de la infección rapidísima, vayamos a tener saturación de los servicios hospitalarios. Esperemos que la mortalidad no tenga un impacto mayor que la que ha tenido en olas previas. Es posible que no sea así. Ustedes explicaban en la comunicación avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Ponce de León, explicaban que a partir del primer contagio, del contagio cero, ocurrido en Wuhan, hacia finales de 2019 y hasta el momento con la variante Delta y la variante Omicron, hay una capacidad de transmisión del virus extraordinariamente eficiente. Incluso usted llegó a decir que se transmite con tanta facilidad como el sarampión. Sí, y se transmite muy rápidamente y de hecho su impacto es un poco mayor que el del sarampión porque la velocidad en la que ocurren los contagios es mayor, en virtud de que sarampión a lo largo de 12 días es como se va transmitiendo, y en cambio Omicron transmite un contagio de 3 a 4 personas en un lapso mucho más breve. Entonces cuando va sumando 3, 4 y cada uno 3, 4 y cada uno 3, 4, el número exponencial crece muy rápidamente. Eso es lo que explica esta pues propiamente a luz de casos que está ocurriendo. Y en este escenario lo que es fundamental comunicar, evidentemente, la magnitud, los números, la velocidad de crecimiento, pero la importancia de que la ciudadanía cumpla correctamente con todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 2 años, que cumpla con utilizar su cubrebocas correctamente, bien colocado en todos los momentos que sea necesario, mantener distancias, mantener ventilación, mantener los cuidados elementales, evitar reuniones si es posible, y si alguien se siente enfermo, que se mantenga en su casa, entendiendo que será conveniente de repente tener alguna prueba, pero no es necesario tenerla. En este momento tenemos que asumir que el altísimo número de infecciones es causado por COVID. Pero si yo sospecho que tengo COVID, no necesito salir a tomarme una prueba que no va a modificar en nada mi evolución. Claro. Si tengo algún problema que moleste más allá de lo que
yo supongo que es un simple catarro. Consulto los servicios médicos, veo si es necesario hacer algún otro estudio, pero de otra manera nos quedamos mejor guardados, evitando contagiar a más gente. Le comento una estadística que es evidente, está contabilizada. En Sudáfrica comenzaron los contagios fue en Sudáfrica donde detonó la variante Omicron, comenzó hacia finales de noviembre, el 24 de noviembre se dio cuenta ya de los primeros casos y de pronto viene un contagio, vamos a decir, exponencial. Crecieron los contagios en una cantidad sorprendente, unos 23,000 diarios o algo así en Sudáfrica. Y después, de pronto, empezó a decaer esta curva y se ha reducido en un 67%. En el Reino Unido de la Gran Bretaña, algo parecido, una tendencia también a crecer a la cumbre, a la cúspide, a la parte más alta y luego empezar a descender. En México estamos en este momento en el punto quizá más crítico y se prevé como una especulación estadística no basada en evidencia que podría ser hacia finales de este mes de enero cuando pase relativamente el peligro y se convierta esta variante Omicron en una endemia. ¿Coincidía usted con esto o podríamos tener más, o ser más precisos? Bueno, no exactamente. Seguramente vamos a entrar a un plató en términos de la transmisión en algún momento, que no sé qué tan real sea, porque también va a depender de la disponibilidad de pruebas, pero efectivamente yo pienso que vamos a llegar en los próximos días a un plató que se puede mantener durante algún tiempo. No sé qué tan comparable sea Sudáfrica con México. Sudáfrica tiene una población de aproximadamente 60 millones de personas, nosotros tenemos 130 millones de habitantes en México, un poco más. El doble, claro. Entonces, el escenario puede ser diferente también por la dispersión. Son múltiples ciudades. Esta epidemia ha empezado primero, los primeros sitios en donde empezaron a crecer los casos fueron Quintana Roo y Baja California Sur, básicamente en relación al turismo, luego las ciudades grandes, Nuevo León, Ciudad de México, el Bajío, y entonces se viene extendiendo así, entonces podría ir un poco más allá de lo que es el fin de mes, quizás hasta febrero, y la disminución se vea un poco después, no va a ser una aguja tan de ida y vuelta rápidamente. Entonces esto podría tardar un poco más, y lo que es cierto es que el número de casos va a ser tan alto, tan rápidamente, que va a haber un desbordamiento de servicios de salud posiblemente. Entiendo que ya se han tomado muchas previsiones. Claro. Sobre eso le quiero preguntar, ¿hay riesgo, lo que dice usted, doctor Ponce de León, hay riesgo de que ante esta demanda por el crecimiento de contagios, eventualmente los servicios hospitalarios puedan quedar rebasados? Desde luego hay un riesgo. Entiendo que también es algo que hemos aprendido, cómo lidiar con esta situación desde el punto de vista de atención a los servicios de salud mucho mejor. Entonces, pero la prueba va a ser fenomenal, porque en un corto espacio de tiempo va a haber un gran número de solicitudes de atención. Doctor, y bueno, en pocas palabras, tenemos que hacernos de una vez a la idea de que medio México va a acabar contagiándose en diferentes momentos, pero de aquí por lo menos a que acabe este mes, medio México vamos a estar contagiados probablemente. Pues posiblemente sí, y para eso precisamente es que es fundamental que el mensaje que hay que repetir incansablemente es: eviten salir si pueden. Desde luego no podemos tampoco suspender las actividades completamente, como ya pasó. Ya sabemos cómo lidiar con esto, cómo gestionar nuestros riesgos. Entonces, usemos un cubrebocas, mantengamos la distancia, hagamos lo que tenemos que hacer y si alguien desarrolla síntomas, que se quede en su casa, que no vaya a hacer 6 horas de fila para buscar una prueba, que lo que le va a decir es lo que ya suponía, que tiene COVID. Y entonces lo que tiene que hacer es cuidarse, tomar un paracetamol si se siente mal. Si esto tiene cualquier duda de que se pudiera sentir un poco más mal de lo que espera con un catarro sencillo, que consulte los servicios médicos.
vía telefónica, su sistema asistencial, su médico de cabecera, como quieran, pero que no busquen una congregación de gente, de aglomeraciones. Doctor, creo que esto es fundamental, lo que usted nos dice, para tomarlo en cuenta y evitar justamente contribuir a la propagación virulenta en este caso, de la variante Omicron. ¿Algo más que nos quiera recomendar? Porque estamos en manos de ustedes, los analistas, los que opinan, los que conocen de infectología, de epidemiología. Estamos en sus manos respecto a los consejos que nos pueden brindar para salvar esta situación que tendrá que finalizar o terminar algún día. ¿Cree usted que estamos pasando esta crisis? ¿Estamos viendo ya un poco la luz al final del túnel de la pandemia, o todo dependerá de que no aparezcan nuevas variantes? Realmente me gustaría decir que sí, es el final del túnel, pero no tengo elementos para esto. Esto lo hubiéramos podido pensar hace un par de meses ante la tasa de transmisión que teníamos. El hecho es que tenemos que aprender a vivir con este virus, José. Él no va a desaparecer de un día para otro. Vamos a mantener una tasa de transmisión que va a ir disminuyendo paulatinamente. Se va a establecer una cifra endémica de casos que va a tener repuntes en algún periodo del año, quizás invierno. Vamos a tener que ir desarrollando biológicos que podamos aplicar en los momentos adecuados, y tendremos que aprender a vivir de una manera diferente, también con precauciones, con todos estos elementos preventivos que acabamos de mencionar, y entender que tampoco ahorita tendríamos que suspender todo completamente. Tenemos que aprender a sobrevivir con esto y gestionar nuestros riesgos personalmente y también como sociedades. Doctor, muy agradecidos con sus comentarios a través de la Universidad Nacional Autónoma de México en su calidad de titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Nos sirve mucho todo lo que usted nos explica. Ojalá que sí. Mucho gusto, José. Saludos al auditorio. Mucho gusto, igualmente. Saludos, el doctor Samuel Ponce de León, de la Universidad Nacional Autónoma de México.